termina la manifestación, inmediatamente el cardenal Oscar Andrés Rodríguez empieza a decir que ustedes han profanado la Iglesia Católica al atreverse a realizar una misa en insurrección. También ayer en la universidad se han iniciado una serie de acciones y en algunas carreteras del país. ¿Qué sigue, don Gilberto? Mientras esto ocurre, pues se está anunciando la llegada de misiones de OEA y ONU, pero queremos conocer entonces su punto de vista. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a enfrentar ustedes todo esto que sigue? Bueno, yo quisiera retomar un tanto las palabras de doña Juliet cuando plantea esta grave crisis económica que estamos atravesando como país. Primero porque justo en un debate público el coordinador de campaña, apellido Ordóñez, del partido Roberto Ordóñez, decía un par de semanas antes de las elecciones que ellos tenían en sus cifras que el país había bajado de 66% la pobreza a 62%, ¿no? Y bueno, mintieron con tal descaro que publicaron cifras donde el país mejoraba, ¿no?, económicamente. Luego, 68, y ahora la CEPAL justamente lo sitúa 2 puntos arriba, 68. Lastimosamente la CEPAL solamente trabaja con datos que proporciona el propio gobierno, así que probablemente estemos incluso más arriba, a un 70% como mencionaba aquí. De pobreza. Sí, de pobreza. Esto es grave porque, bueno, hay una crisis económica perenne en el país, ¿verdad?, que no cambia, pero que también esa crisis económica, a la medida que se mantiene, se transforma en definitiva en descomposición social, que es lo que nosotros hemos visto a nivel de delincuencia, a nivel de deterioro de las instituciones del Estado, a nivel de expulsión de ciudadanos del país, es decir, una crisis que a nivel social tiene un impacto tremendo que no es promisorio. Luego, para transformar, o sea, esas 3 etapas son importantes verlas y analizarlas así: crisis económica, crisis social y una tercera etapa que sería crisis política, como consecuencia de las 2 primeras, que solo es posible que ocurra cuando hay un instrumento político, es decir, y en este caso el instrumento que demostró y que probó que la situación está mal y que puede haber cambios fue la alianza. Fue como el último de muchos eslabones que yo, tal vez de manera rápida, Neri, podría ir elaborando. Yo vengo de los sectores sociales organizados. Yo empecé en el movimiento estudiantil. A principios del 2000 yo me vinculé al bloque popular. Yo me acuerdo que cuando el bloque planteó el tema de las privatizaciones, en aquel momento estaba terminando el gobierno de Carlos Flores Facusé y empezaba el gobierno de Ricardo Maduro, ya habían síntomas en varios sectores organizados del país de que se retrocedía mucho en derechos laborales, en privatizaciones además de los recursos, y bueno, se creó la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en 2003 y se agrupaban dentro de ella el COPIN, el Movimiento Ambientalista del Ancho, donde estaba el padre Andrés Tamayo, la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, la Asamblea Popular Permanente del Progreso, donde ya habían sectores de la Iglesia Católica, por cierto, dicho sea de paso. Y para el 2006, bueno, llegó el gobierno del presidente Zelaya, que intentó hacer cambios, sobre todo, por cierto, quizá que también formó parte de aquella fórmula de los combustibles, ¿no?, de aquella lucha enorme que se dio contra... Sí, la colección patriótica. Recuerdo que son un montón de sectores sociales que, viendo la crisis económica, intentaban darle respuesta a esto. Yo quiero llegar a una conclusión, disculpen que me extienda solo en esta partecita. Luego, recuerdan que el 2008, recuerdan la huelga de los fiscales, vamos a cumplir 10 años, por cierto, en un par de meses de la huelga de los fiscales, que contribuyó a que se politizara o al menos se concientizara a otro sector de la población que nunca antes en la historia se había involucrado en la lucha social. Ahí coincidimos también con la coordinadora apoyando la huelga de los fiscales. Bueno, luego del golpe de Estado surgió el Frente Nacional, luego Libre, luego se dio la lucha de los indignados. Yo siempre apunto a este repunte que tuvo el MEU, que es el Movimiento Estudiantil Universitario, o sea, la lucha estudiantil en el país, para mí demandando derechos muy elementales, sobre todo su participación política, y finalmente la alianza y esta situación del fraude. Digamos, para hacer un recuento como muy rápido, ¿verdad?, de lo que han sido
procesos de organización social en los últimos 18 años en el país. Pero con esto decir que hay una acumulación, ¿verdad?, permanente de conciencia social, de lucha del pueblo hondureño, y que cada vez más va evidenciando una tesis que nosotros tenemos, por lo menos un sector de la alianza, y es que hay un pequeño grupo en el país, un muy reducido grupo de familias en el país, que controlan pues más del 90% de la economía, y que a este modelo se le conoce en América Latina como el modelo oligárquico, ¿verdad?, que es el pequeño grupo que además maneja, digamos, firmas transnacionales e intereses transnacionales, y que procura el despojo de la propiedad del territorio, de las riquezas naturales de la población, pero además aumenta los niveles de explotación y desprotege la economía nacional. Cada vez más, si ustedes miran todos estos fenómenos, el de los fiscales, el de los indignados o el del MEU, cada vez más se miran como otros sectores de la población se involucran en defender lo que sería pues el país o la economía nacional o el desarrollo nacional, y eso trae como consecuencia pues que lleguemos a esta conclusión. Hay un modelo oligárquico de pequeños grupos, que todas las clases sociales, todas las clases sociales nacionales están interesadas en participar y en cambiar. Y esto se dio con la Alianza. En la Alianza había sectores que dicen que El Salvador no hará la de derecha. Bueno, sí, y habemos sectores de izquierda también dentro de la Alianza, habemos personas, digamos, que pasan más de centro izquierdo, centro derecha, y el tema no era ideológico, como lo dice aquí doña Juliet, sino que era un tema ya de país, era un tema de nación, era un tema de rescate del Estado de Derecho. Entonces, yo apunto todo esto como una visión optimista, porque me parece que la acumulación que se ha dado ahora no se había tenido nunca, y los brotes de protesta a nivel nacional que permanecen a pesar de la gran represión, como lo expresó Carlos, imagínense lo que pasó el 8 de septiembre en la universidad, frente a las cámaras, además, o sea, estaba siendo grabado y filmado, cuando de manera innecesaria son atacados estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos, y cada vez se repiten más las arbitrariedades con el asesinato de Ismael Hernández ayer en Choloma. Llegamos a la cifra de 40 asesinatos políticos después de la crisis del fraude electoral, que provocó el fraude electoral, y cada una de estas acciones, cada una de estos límites, ¿cómo se diría? Cada vez que se rompe este límite nuevo, ¿verdad?, que de violaciones a los derechos humanos, de abusos contra el pueblo, hay un nivel superior de acumulación de conciencia. Ellos tienen el poder, pero tienen a todo el pueblo en su contra, y es evidente en las instituciones del Estado, es evidente en los que son, digamos, parte del gobierno, que ellos están muy preocupados, realmente muy preocupados, por la situación en la que está actualmente el país. Es una situación convulsa, inestable, que sin duda va a tener otros rompimientos, y que para esto el pueblo debe organizarse de otra manera. Yo también quiero concluir esta participación. ¿El pueblo no está desentendido? Sí, pero el pueblo está desorganizado para el problema que está enfrentando. Ajá. O sea, el problema, el pueblo se organizó electoralmente para triunfar en las elecciones. Y una cosa es triunfar no para reclamar, no para votar un gobierno espurio, no para acabar con una dictadura. Y entonces lo que vemos por ahora, eso no se ve organización en la calle. Hay demasiada espontaneidad en las acciones, las movilizaciones que se convocan son nutridas, pero cada vez pierden efecto, en tanto no votan al gobierno, porque son en el marco de acciones democráticas y cívicas, pero el gobierno no va a hacer caso, el régimen no va a hacer caso de acciones cívicas. Entonces el pueblo debe organizarse para un nuevo momento de lucha contra el régimen, y creo... ¿Un nuevo momento político o un nuevo momento de reclamo o de continuación? Inevitablemente político, pero sobre todo con dos objetivos me parecen muy claros que se deben tener. El primero, el de elecciones anticipadas, es decir, el de una convocatoria a nuevas elecciones. Este gobierno no puede... A través de una Asamblea Nacional Constituyente, podría ser una salida, un plebiscito. Y lo otro debe ser una Asamblea Nacional Constituyente originaria. O sea, pero primero, primero uno o primero el otro, no sé, una asamblea que convoque a elecciones anticipadas, pero no se puede seguir de esta manera, porque lo que vamos a hacer es profundizar la crisis política del país,
sin tener resultados inmediatos. Pero eso tendría que ayudar quizás OEA o no. Yo no confío en OEA absolutamente, ajá, ni tampoco en la Maxi. Me parece que la Maxi ya dio... ¿Quién puede acercarse entonces al presidente Hernández para decirle, presidente Hernández tiene que convocar a una... Podría ser Naciones Unidas, y lastimosamente no quiero ser ave de mal agüero, pero me parece que si no ocurre así, lo que hemos visto es poco con lo que va a pasar, y no porque lo esté dirigiendo la alianza, sino porque el pueblo ya no lo soporta. Sí. La toma de Choloma ayer no fue dirigida por la alianza, no fue un mandato de Salvador o del presidente Zelaya, o las escaramuzas que se dan diariamente en las colonias. Ayer había llantas quemadas en el Hato, había en la Vía Nueva, había en San Ángel, había, o sea, solo en la zona donde yo vivo había mucho más a nivel nacional y en otras zonas de la ciudad. Y son autoconvocadas y totalmente espontáneas y autoconvocadas. Y eso solo tiende a profundizarse. Correcto. Ahora, ¿cómo bueno, no detener, sino cómo aclarar este panorama, acercar las partes, realizar un diálogo civilizado y enrutar hacia la democracia de nuevo el país? No, imposible con la actitud del gobierno, porque ellos están convocando un falso diálogo, o sea, se están burlando nuevamente de la población, y en lugar de ofrecer medidas que puedan atenuar la crisis, lo que hacen es ofrecer censura a por ejemplo, a los medios alternativos de comunicación. Hoy hay un plantón a las 4 de la tarde en el Congreso a eso Nacional. quería llegar. Quienes más han usado las redes, quienes más poder de convocatoria han tenido y han abierto espacios, son ustedes en las redes, pero ahora pareciera que hasta hacer una convocatoria ya va a ser difícil incluirla en las redes sociales. No, es prohibido, va a ser prohibido. Yo no va a ser prohibido, va a ser prohibido. O sea, el camino a que se va es hacia ahí. Claro. Eso de limitar contenido de odio, ustedes lo interpretan como que hay una dirección. Miremos el papel de las redes sociales en otros países, miremos lo que pasó en Turquía, de tal manera que el presidente Erdogan, por ejemplo, mandó a prohibir el Twitter. En Turquía no existe Twitter, ¿sí? Y era porque era tan popular el Twitter en contra de él que simplemente se prohibió. Y aquí usted se mete a cualquier página de Facebook o de Instagram o redes sociales, WhatsApp incluso, y lo que encuentra es una gran campaña de la población, insisto, que no está dirigido necesariamente por la alianza. Ustedes interpretan que lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional tiene nombre y apellido. Claro, es Juan Orlando Hernández tratando de controlar las redes sociales porque ya no aguantan la campaña. Y mire, tengo que decirlo, los medios de comunicación tradicionales han perdido muchísima audiencia, han perdido muchísima, digamos, atención, digamos, ya los foros, incluso los foros públicos, la gente simplemente no los mira, no los atiende, y tiene que ver pues con que la gente interpretó que se mentía mucho, que no había calidad. Yo siempre me acuerdo de aquella afirmación que hace el expresidente Correa cuando dice que una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada. Y es cierto, ¿no? Aquí vemos claramente cómo la opinión publicada es una, que es la de los intereses de los dueños de medios, y la opinión pública es aquella de la población piensa completamente diferente y actúa de manera coherente. En esta parte, solo sí. una consulta. Ustedes, después de haber participado en un proceso electoral en donde se proclamaron ganadores, ahora son hasta ridiculizados, ignorados, y bueno, hasta la Iglesia Católica les ataca. ¿Cómo toman todo esto? Bueno, recordemos el papel del cardenal. Mire, para mí la Iglesia es el pueblo, ¿verdad? La Iglesia no son las instituciones ni su jerarquía. Eso entiendo yo incluso de la teología, ¿no? Que yo muy poco sé del tema, pero entiendo que la teología plantea que la Iglesia es el pueblo. Y nosotros nos vemos junto al pueblo, nos vemos a la par del pueblo. En cada expresión popular que hay, en cada concentración, el pueblo grita fuera Jo. Y en esta misa que se hizo, bueno, también se vio el respaldo de los sectores creyentes que tienen una visión espiritual coherente con lo que está pasando en el país y coherente con el cristianismo. Yo quiero decirlo también, el cristianismo es una expresión bastante política, ¿verdad? Es una expresión contra el poder. Cristo en sí mismo es un antiimperialista, es un organizador del pueblo contra la opresión, etcétera. Y el cardenal ya tenía, bueno, bastante desprestigio por su participación directa en el golpe de Estado, por haber bendecido las armas y los asesinatos, y luego por mantener una posición totalmente cómoda con las cúpulas del poder. Entonces ahí tenemos siempre expresiones de otra iglesia
¿verdad?, de diferente denominación, que han acompañado todas las marchas de la resistencia, que han estado de forma crítica permanentemente señalando lo que pasa en el país. Ahí tenemos al padre Melo, por ejemplo. Es decir, a nosotros no nos incomoda lo que haga el cardenal, al contrario, nos demuestra que como en esta sociedad que todo está dividido, hay dos iglesias, una a favor de la élite y otra a favor del pueblo. Sí, y con respecto a esto del cardenal, ¿por qué, don Carlos, usted que estuvo en el centro de la ciudad, por qué el cardenal se molesta tanto? E incluso dice que los que fueron están endemoniados y que se atrevieron a profanar el templo. Si me pueden dar una explicación también, usted que estuvo ahí en el centro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes ingresaron a la iglesia catedral? No, en ningún momento nosotros ingresamos a la iglesia catedral. Estuvimos precisamente en la plaza, que es la plaza del pueblo. Y efectivamente, como bien lo dice Gilberto, nosotros creemos que la iglesia es el pueblo, y el hecho de poder decir al pueblo mismo, desde la voz del pueblo, que hay acciones de injusticia que está cometiendo un grupo oligárquico en contra de toda una población, pues eso molesta al cardenal, porque él ha tomado una decisión, y su decisión es estar al lado de los grupos poderosos en este país, de los grupos oligárquicos, de los grupos que controlan la economía, que controlan los medios de comunicación, en favor de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo hondureño. Pero yo quiero aclarar una cosa aquí, y yo creo que en esto es donde debemos de centrar un poco la discusión, el panel que tenemos acá. Estamos frente a un régimen que no está dispuesto a ceder, y toda esa estructura que ha definido de un supuesto diálogo con intervención internacional, eso todo es una farsa. Y el tema para nosotros, la mesa de los derechos humanos, está en el hecho de que ya este régimen, dirigido por Juan Orlando Hernández, está mucho más manchado de sangre post elecciones, y ha arrastrado consigo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Militar y a la Policía Nacional. Fíjense que antes de las elecciones todavía estos cuerpos de seguridad del Estado podían tener la excusa de decir que eran funcionarios públicos a las órdenes del presidente de la República. O sea, antes de las elecciones podían achacarle cualquier responsabilidad de los actos de ellos al presidente, como que estaban ellos obedeciendo. Pero resulta que después de las elecciones ellos han provocado tantos crímenes que ya son cómplices de un acto de violación a los derechos humanos, un acto de delincuencia, de asesinato contra la población. Y por tal razón ahora este régimen no solo se va a sostener en las armas, sino que los mismos cuerpos armados ahora necesitan sostenerse en este régimen para que no les sean deducidas responsabilidades bajo un nuevo sistema democrático. Nosotros, la Mesa de Derechos Humanos, hemos dicho que una de las primeras condiciones realmente para que hubiera un diálogo que restaurara la democracia en el país es que se diera cuenta de todos los asesinatos que se han sucedido post elecciones, que se capturara a quienes los han cometido y que se dedujeran responsabilidades. En eso vamos a insistir. No sabemos cuál es la agenda de la oposición, pero sí sabemos cuál es la agenda de la Mesa de Derechos Humanos, y es denunciar nacional e internacionalmente lo que está pasando aquí en el país. Y si las autoridades a nivel nacional no quieren hacer nada, bueno, pues tendremos toda la interés y toda la fuerza, las organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos, de insistir en llevar esto a todas las instancias internacionales que sea necesario, porque esos 37 muertos que nosotros tenemos registrados no se pueden quedar en la impunidad. ¿Y cómo califican, don Carlos, el hecho de que ahora incluso hay bonificación y hay premio para el elemento de la policía y para el militar? Incluso ayer se anunció praderas dignas.
la nueva figura de vivienda para policías y militares y operadores de 911, etcétera, etcétera. O sea que mientras ustedes reclaman por una parte, por la otra el gobierno premia lo que ocurre. Claro, estamos frente a un régimen, le llamamos nosotros, desesperado por sostenerse en el poder, y para ello está necesitando validar a sus socios ahora, no sus empleados, sus socios, en este caso las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y la Policía Civil, para que los sostengan en el poder. Porque al caer este régimen de Juan Orlando Hernández, violador de los derechos humanos, caen junto con él todos esos grupos oligárquicos que han estado pagando o sosteniendo estos actos de violación a los derechos humanos, y caen también toda la cúpula militar y policial que se ha prestado para todos estos asesinatos que se han dado en el país, y que ya hay expediente de cada uno de estos jefes militares que ha participado o que han estado al frente de los operativos donde han habido estos muertos. Sí. Quiero consultarle ahora, licenciada Yulet Candal, una de las bases en las cuales se respalda el gobierno ahora es la empresa privada. Un gran número de empresarios le está respaldando, está integrando una plataforma, incluso se ha nombrado ya un ministro que fue presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada del señor Santiago Ruiz. ¿Podemos interpretar que la empresa privada realmente está apoyando al gobierno del presidente Hernández? ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando? Lógicamente también mucho empresario se asusta y tiene temor ante lo que pueda ocurrir, ante lo que pueda venir. Yo lo que le quiero decir es que ellos no representan al Consejo Hondureño de la empresa privada, en el sentido de que el Consejo Hondureño de la empresa privada es la cúpula empresarial, es la cúpula que sí representa a todos los empresarios de todos los sectores, pero las personas que ha mencionado usted o los que a título personal dan sus opiniones, eso es a título personal. Usted ya ha visto ejemplos, leyó por ejemplo la carta de otro expresidente de COEP como don Adolfo Facusé, donde claramente expresaba, tuvo la oportunidad usted de leerlo, como Eduardo Facusé también. Pero el señor Sicafi es vicepresidente del COEP. Sí, pero no lo representó en ese momento y se fue a un programa a dar una opinión que es muy particular de él. Santiago Ruiz fue presidente del COEP. Sí, pero eso no quiere decir, yo fui presidenta del COEP, pero mis actuaciones son mías, de Yulet Candal, y no del COEP, porque yo no creo que el COEP le haya dado su junta directiva la autorización a estos señores a hablar por el COEP. Así que yo no me siento representada en ellos, en mi caso, y así la gran cantidad de empresarios que en el país están luchando por salir adelante. Son muy pocos los que tienen privilegios, y algunos, como usted mencionó, intimidados, tal vez porque tal vez han sido socios o han hecho algo y de esa manera los tienen chantajeados. Pero la gran mayoría de empresarios son empresarios que quieren vivir en paz, que quieren trabajar en paz, y que en este momento, con esta situación generada por esa necesidad de reelección, es la que nos tiene y es lo que deberíamos de ver como empresarios. Muchos, lógicamente, se quedan callados pero yo hablo continuamente con empresarios y el sentir y pensar es eso, que no debería de ser, yo creo que es una posición equivocada y una actuación, no sé si de desesperación, como decía el señor del CID, eso de no dejar y quitar la libertad de expresarse a cada quien, por favor. Honduras se ha distinguido por eso. No nos quiten por lo menos el desahogo, ya hay bastante control para que no salga el desahogo de la gente ante la opinión pública y se manipule la voluntad del pueblo de lo que siente, porque no tiene la forma de hacerlo, ya tal vez en muchos medios de comunicación, pero lo tiene en las redes y en todas partes del mundo existen insultos. Yo no los estoy aplaudiendo tampoco, pero
es la manera en que la gente se desahogue. ¿Qué quieren? Están generando, esto va a generar más violencia a mi manera de ver. Puedo estar equivocada, no soy experta, porque por lo menos cuando uno se desahoga o dice lo que siente, ya se siente más descargado. Pero el pueblo hondureño, encima de que está enfrentando problemas de pobreza, porque no tiene trabajo, porque va a un hospital, porque va a una escuela. Mire, UNICEF en un foro reciente sacó datos de que hay 1,5 millones de niños sin oportunidades de escuela en el país, sin oportunidades de educación. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que un padre que no tiene trabajo, que no tiene escuela para sus hijos, que no tiene servicios de salud gratuitos, de todo lo que, y que tampoco pueda expresarse en su foto, y que le quiten esa esperanza, y encima que ya no pueda ni hablar ni expresar lo que siente? Por favor, creo que esa es una equivocación, es un grave error. Ni Facebook ha podido controlar a la gente. Yo espero que no prohíban Twitter ni nada, porque es una manera de expresar nuestras opiniones. Si a veces hay insultos de todos lados. Que no solo digan, que porque ahora le echan la culpa a la alianza. Mire, yo le voy a decir, y no soy activista política en este momento, y desde que pasaron las elecciones tengo mis sentimientos partidistas, pero antes que nada soy hondureña, soy empresaria, y veo lo que siento y me da mucha tristeza ver lo que pasa y ver que no hay criterio propio, y que el criterio propio lo manipulan a veces, y que el criterio propio no se deja expresar. Eso es gravísimo, como decía el Papa Francisco. Yo soy seguidora del Papa Francisco, me encanta porque es muy justo, hace el papel de cuidado, siempre está pensando en los más pobres, él siempre está diciendo como hondureños, y eso es lo que me llega a la conciencia. Soy católica, respeto todas las religiones, pero aquí se ha perdido el temor a Dios. Y lo dijo hace poco la canciller de alemana, que dijo, es que en estos tiempos ya nadie cree en la Biblia. O sea, no hay temor a Dios. Como dice el Papa Francisco, viendo los problemas no podemos volver la cara hacia otro lado. Él llama a la gente a luchar, pero aquí es malo salir a las calles, aquí es grave, son terroristas. Él hace poco a los jóvenes en un de colegios, el año pasado, le decía, salgan a luchar, involúcrense en política, no necesariamente partidista, pero política es involucrarse en todo, luchar por el bien común, porque se hagan bien las cosas, para que no haya corrupción. Él decía, después no se quejen. Entonces no podemos volver y ser la cara hacia otro lado y ser indiferentes. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta, y es un poco lo que decía él en relación a que, claro, aquí no hay un pueblo organizado porque este pueblo ha sido noble, aguantador, pero fíjese que estoy viendo un pueblo diferente, y lo dicen analistas como el señor el dirigente de CEDO, y vaya que en este momento don Víctor Mesa, que hizo un análisis. Los análisis que ha hecho su esposa son increíbles también de lo que pasa en el país. Lo que ha dicho el analista, sociólogo, escritor, que hace poco dijo, estamos viendo una situación que nunca la habíamos visto en Honduras. Ya el pueblo... ¿Quién? Eugenio Sosa, y también... pues ya me voy a recordar. Pero lo que le digo es que se está viendo una situación diferente, y sobre todo la juventud. Si esta juventud es encauzada con un liderazgo noble, pensando en el país, no con un liderazgo que va a arrastrar más a otra situación más difícil, pero con un liderazgo de patriotismo, de pensando en los problemas del país, estos jóvenes pueden ser encauzados por un buen camino, porque estos jóvenes dijeron, ya basta, y dijeron, se metieron
Con la generación equivocada, Sí. y eso llama la atención. Y a propósito Yo ayer, de esto, el primer día sí, de sí. clases. Y a propósito de esto, don Gilberto, y también porque tengo que despedir a don Carlos del Cid, que tiene audiencia importante esta mañana, a propósito del caso que lleva. ¿Cómo construir una opción política transparente en Honduras? Estamos a menos de 3 años o 3 años para las elecciones primarias y tenemos como ejemplo 2 democracias. Chilena, mostrándonos orgullosamente una elección presidencial alterna, un reconocimiento de resultados, y la opción costarricense con un hombre casi desconocido, pero que surge coyunturalmente, pero es respetada la voluntad del pueblo tico, y hay también una decisión aquí en Costa Rica de irse a una segunda vuelta electoral. Y todo eso pareciera que nosotros difícilmente podríamos alcanzarlo, y difícilmente lo vamos a tener en 3 años. Pero a esto va dirigida mi pregunta. ¿Ven ustedes posibilidad de construcción de una democracia transparente que les dé opciones de nuevo a ustedes, o realmente van a tener que mantenerse por años en la calle? No, si nosotros revisamos la tendencia, Neri, no hay posibilidad de construir una democracia en las circunstancias actuales. Y es inaceptable para la población en general esperar 4 años después de lo que ha pasado. Para nosotros, para hacer lo mismo otra vez. A nosotros nos han robado 2 veces las elecciones. Aquí está la compañera Sí, la parte participó de la fórmula presidencial de Xiomara, y aquí estamos plenamente conscientes que esas elecciones fueron robadas. Estas fueron robadas, pero con mayor descaro, porque el margen fue mucho mayor, y así vamos a ir acumulando, como he dicho, a este lado, pero tenemos que cambiar necesariamente la estrategia. Estamos hablando de Naciones Unidas y de diálogos de alto nivel para no tener que repetir lo mismo. Y lo que, más allá de lo que la dirigencia política diga, creo que esto también es importante reconocer, está un pueblo que ya no aguanta, ¿sí? Está un pueblo que, como vimos en imágenes ayer, se toma la carretera y expone la vida y cae muerto, porque ya no soporta este régimen. Y lo vamos a seguir viendo, Neri, esto van a ser años de profundización de la crisis. Miren, nosotros no ganamos las 25 urnas del departamento 19, por ejemplo, que lo ganó la Alianza, no lo ganamos por una casualidad. Aún allá en Estados Unidos hay una conciencia plena de que la situación del país debe cambiar, y es toda la gente que ha tenido que salir expulsada, que ha tenido que salir porque la crisis económica no le permite prosperar de ninguna manera en Honduras, y es triste porque son hondureños y deberían prosperar aquí. No podemos comparar nuestra situación con la de Costa Rica, que por varias circunstancias históricas, sobre todo la revolución del 48, la revolución de Figueres, y posteriormente haber sido declarado de manera internacional como un país neutral, haber quedado sin ejército, es decir, tantas circunstancias que le permitieron a Costa Rica invertir en educación y en desarrollo, que lo hizo tan diferente del resto de Centroamérica. Las únicas democracias estables ahora en Centroamérica son las de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, y cada uno tuvo un proceso a cual más doloroso, pues, porque la revolución del 48 no fue en Costa Rica sangrienta, pero la de Nicaragua, por ejemplo, o la lucha en El Salvador para más o menos equilibrar los poderes entre el pueblo y la oligarquía salvadoreña, que era muy poderosa, tomó muchos costos en vidas humanas, ¿verdad? En El Salvador más de 70.000 muertos, en Nicaragua más de 30.000 o más de 50.000. Y bueno, y esos países lograron tener esa estabilidad democrática gracias a, no así, Guatemala y Honduras. A pesar de que Guatemala también puso tanto, es la mayor masacre de toda América Latina, más de 250.000 muertos, sobre todo población indígena, porque ahí se instaló una voluntad de una oligarquía fascista y racista, ¿verdad? Que hizo incluso política de tierra arrasada, y muy similar de lo que está pasando ahora mismo en Honduras, donde tenemos una gran cantidad de muertos por la violencia y por la llamada descomposición social que no permite que se construya. Entonces, o el pueblo se organiza para votar este gobierno y para construir democracia desde abajo, y para volverse un contrapoder a ese poder oligárquico, militar y policial que se ha construido, o simplemente vamos a seguir repitiendo la historia. Yo no estoy llamando a las armas, yo dije un contrapoder, puede ser popular, puede ser cívico, puede ser, el presidente se le haya dicho pacífico, pero cada vez más la población nos critica por eso, nos dice nos están mandando a morir a las calles. Y aquí está, ahí hay una toma de carretera ayer y hay un asesinato político. O sea, la policía no tiene forma de actuar, y a quien te mandan a reprimir es a la policía militar,
que es un cuerpo pues entrenado para la guerra y está disparando contra civiles, está enfrentando civiles. Entonces la situación no es de aquí a 3 años, la situación no es de aquí a 4 años. La población no lo va a permitir, Neri. No es una cuestión de la dirigencia de la alianza, ni estamos orientando a la gente hacia acciones bélicas o violentas. Simplemente llegamos a un límite, no podemos permitirnos volver a meternos en el calendario de la oligarquía, en el calendario electoral de la oligarquía, para volver a hacer el ridículo. Muy bien, nos vamos a despedir, don Carlos, porque usted tiene un compromiso. Y solo como una conclusión, luego nos quedaremos con la licenciada Yulet Handal y don Gilberto Ríos. Solo como una conclusión, significa que si no hay un respeto, un diálogo, el panorama de estos próximos años va a ser de violencia y muerte en las calles. Mire, cualquier diálogo real solamente se puede dar en el marco del respeto a los derechos humanos. Y mientras se sigan violentando los derechos humanos en Honduras, mientras sigan habiendo asesinados, mientras sigan habiendo desaparecidos, torturados o gente masacrada a golpes, yo creo que no se va a poder entrar a un diálogo, porque ese pueblo que está sufriendo esas calamidades no lo va a permitir. No va a permitir que los políticos entren a un diálogo falso donde ellos están poniendo la sangre, el pueblo, y los políticos simple y sencillamente se están repartiendo cuotas de poder. Pero ¿por qué yo no escucho la vehemencia con que usted habla a los sectores que deberían de estar en la defensa de derechos humanos, que tienen una representación, que hay un respaldo de ellos a través de un escogimiento o de un salario o de una designación por el Congreso Nacional? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ellos no miran lo que ustedes observan? Bueno, la mesa lo está observando y lo estamos denunciando. Obviamente las instancias estatales, como el CONADE, como el Elefante Blanco Nuevo que han creado, la Secretaría de Derechos Humanos, y todo ese grupo de diputados que obedecen al régimen actual de gobierno, van a tratar de ocultar y van a tratar de ignorar esta realidad cruel que está viviendo el pueblo. Pero como bien lo dice Gilberto, el pueblo ya no soporta, ya no aguanta, ya no acepta direcciones de conducciones políticas, sino que sale a la calle, toma sus acciones y obviamente sufre, en este caso, el agravio de este poder omnívoro que no está dispuesto a ceder, porque sabe que si cede, lo que le espera es la cárcel. Sí. Como sí, en relación a lo que decía, sí. y discúlpeme la interrupción, pero ya que está el señor del CID aquí, yo he escuchado y me pregunto, claro, me he preguntado eso que usted preguntó de las instituciones encargadas que se han llamado al silencio. Es impresionante eso, y luego las paralelas que se forman. ¿Así lo percibe usted también, doctora? Pues sí, porque no están haciendo el trabajo que deberían. Hay 34, ¿cuántas? 37 nosotros. 37 familias enlutadas, son jóvenes, registrados, documentados. Yo he visto a COFADE, a todos actuar, he visto las noticias. Sí. He visto también, y eso era lo que le quería preguntar, los comunicados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que han dado, comunicados contundentes y fuertes. Pero, exacto, pero ¿hasta dónde llega? ¿Cómo se sincroniza eso con lo que ustedes están haciendo? Y por otro lado, es importante decirlo aquí, el mundo está pendiente de lo que está pasando aquí en derechos humanos. De hecho, en la tomada de nota, porque no podríamos decir reconocimiento, a mí me llamó mucho la atención el Reino Unido, Alemania, cuando se pronunció ante los resultados o ante la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, dice: hemos tomado nota de la declaratoria del tribunal. Pero ponían todos, aún el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se respetaran los derechos humanos en las manifestaciones pacíficas. Y entonces digo yo, ha habido un llamado enorme a eso y hay un irrespeto enorme. Al día siguiente de que saque el comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para que se respeten los derechos humanos y que no haya utilización de la fuerza en las manifestaciones,
me llamó mucho la atención. Al día siguiente hubo gente, y es cuando más salió el ejército y salió la policía militar, que me da tristeza. Unas instituciones que han tenido las Fuerzas Armadas habían logrado una credibilidad y un perfil alto de respeto, porque es una institución ahora más preparada, más profesionalizada, pero en este momento, ¿cómo está siendo vista por la población? ¡Qué tristeza! Entonces esa es la pregunta, ¿cómo han sincronizado todo esto? Pero es clara la opinión internacional de que en Honduras no se respetan los derechos humanos, pero eso no es suficiente. ¿Hacia dónde va a llegar eso? ¿O van a pasar años como ha sucedido en Chile, a todos los violadores de derechos humanos, que con el tiempo pues viene el castigo? Algo que le duele, lo único que le duele a los regímenes y a los gobiernos es el tema de la colaboración o la cooperación internacional a raíz de los tratados internacionales de derechos humanos. Si el gobierno o este régimen de Juan Orlando Hernández se le para la cooperación internacional, producto de que no obedece los tratados de derechos humanos con la población hondureña, eso es lo único que puede hacer que detenga un poco el tema de los asesinatos o las agresiones contra los manifestantes pacíficos en las calles. Es lo único, la cooperación internacional. Lo otro a él no le importan, los comunicados o todo lo que tiene que ver con acciones que son diplomáticas, eso lo tiene de menos. Pero es ahí donde la mesa, nosotros andamos haciendo todo nuestro trabajo de incidencia para que la cooperación internacional detenga el flujo de dinero, sobre todo para el apoyo a el armamentismo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el ejército. Sobre todo los países que respetan mucho los derechos humanos, Europa, por ejemplo. Sí, pero ayer Toño Rivera dijo, bueno, sí, relacionado con el reconocimiento de género. Digo, si están insistiendo en que hay que aceptar los matrimonios gay, Honduras se va a retirar hasta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, lo dijo ayer Toño Rivera. Mire usted a lo que estamos llegando. Bueno, pero Honduras no es autosuficiente como otros países que tienen... Bueno, esa parte la desarrollamos al regresar, don Carlos del Cid. Muchas gracias. Y continuaremos en el estudio con la doctora Juliet Handal y también don Gilberto Ríos para ver este camino exploratorio que sigue en Honduras. ¿Podrá la comunidad internacional acercar a los autores de esto, del escenario político a la búsqueda de una solución, o vamos a tener 4 años de constante reclamo público en las calles? Cuando regresemos, conclusiones de nuestro foro de esta mañana. Soy Ani Ochoa, precandidata del Frente Patria y Justicia, y hoy quiero dirigir unas palabras a ti, colega, para que puedas dar tu voto de confianza en las próximas elecciones del 17 de febrero. Dentro de mi plan de trabajo, 7 ejes son los más importantes, pero uno de ellos deberá de ser el que nosotros podamos poner en práctica, y es la transparencia. ¿Qué ha pasado con nuestro Colegio de Abogados de Honduras y qué queremos para el mañana? Debemos de ser transparentes en todos nuestros actos y seguir la línea realmente del cumplimiento de la ley para poder recuperar las finanzas que se han perdido en nuestro Colegio de Abogados de Honduras. Ayúdame a poder fortalecerlo porque está en juego todos nuestros beneficios sociales. Ani Ochoa, presidenta, Frente Patria y Justicia. Durante muchos años, Bantrap ha apoyado y fortalecido las empresas de muchos hombres y mujeres como tú, ofreciendo productos financieros para inversión, producción y capital de trabajo, en condiciones atractivas y atención personalizada. Somos tu banco de oportunidades, por eso luchamos juntos por el futuro de tu empresa. Estamos cerca de ti. Banco de los Trabajadores, creando oportunidades para ti. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el
norte, en oriente o en el sur. En cualquier lugar de Honduras siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. En Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.684 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de día de Injupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310, www.vicasahonduras.com. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca debemos de adivinar, y eso es la salud de nuestra familia. Para eso lo mejor es Por Salud, en donde no solo atienden a la enfermedad, sino a la persona, teniendo la tranquilidad de que un equipo de médicos con la tecnología adecuada y cuidando nuestro historial médico le darán seguimiento al caso, hasta que la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Sea ¡super cool! ¡Macanudo! ¡Ateso! ¡Miedo! Dilo como quieras, pero dilo con salud. ¿Te gusta eso? Descubre tu mundo, un lugar de innovación, de nuevas tecnologías, para experimentar, estudiar, aprender, un lugar que te inspire, un lugar que saque lo mejor de ti, para diseñar, construir, proyectar. Descubre tu mundo, descubre una manera de hacer la diferencia, un lugar para los genios. Tu experiencia empieza ahora. Universidad Metropolitana de Honduras, innovación, valores, liderazgo. Matrícula abierta. Infórmate más al 2280 1111, extensión 189 y 116. Cuida tu salud en Terapia Natural, ofreciéndote una amplia gama de productos 100% naturales. Cúrese de la artritis, próstata, impotencia, colon y mucho más. Todos estos problemas tienen solución en Terapia Natural. Reserva tu cita al 2263-6767 o visítanos en Plaza La Cumbre, frente al Seguro Social de La Granja. Sábados 8 p.m, domingo 6 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Te presentamos una alternativa real y económica para adquirir tu propio apartamento en la ciudad de Villanueva Cortés. Condominios Comunidad Europea, con cuotas desde 3.028 lempiras mensuales y un bono de convivienda de hasta 90.000 lempiras. Los condominios Comunidad Europea contarán con todos los servicios básicos, su propia área de estacionamiento, y cada apartamento contará con las siguientes áreas: 2 dormitorios, sala, cocina, comedor, un baño completo y área de lavandería. No pierdas la oportunidad de comprar tu casa por solo 3.028 lempiras mensuales. Te esperamos. Residencial La Gran Villa, en Villanueva Cortés. Teléfono 2226-3310. www.vicasahonduras.com. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13.
Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Continuamos esta mañana en nuestro foro Hondurred. Doña Juliet Handal ha sido ministra de Economía, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, empresaria. A ella pertenece también a la Convergencia Ciudadana. Don Gilberto Ríos del Partido Libre. Ellos dos nos acompañan esta mañana aquí en el programa. Tengo un mensaje vía WhatsApp. Que lo estamos recibiendo desde Estocolmo, Suecia. Ese diálogo fracasará. ¿Dónde ustedes han visto que los dictadores negocian? Esa silla nunca pasará. Tome la palabra. Un fuerte saludo a la distancia. Nos preocupa enormemente que se hable de un diálogo sin la alianza o sin Libre. ¿Cómo se puede avalar un diálogo donde participe la OEA, la ONU y una plataforma gubernamental? Bueno, son algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Don Gilberto, si da alguna respuesta a estos mensajes, y mi pregunta es, entonces, si ustedes no están viendo posibilidades de que este diálogo encuentre soluciones, ¿qué nos va a pasar a los hondureños? No, bueno, nosotros somos partícipes de un diálogo, eso es importante establecerlo, que quede claro. Nosotros creemos que el diálogo debe ser vinculante para empezar, pero que debe haber observación internacional que garantice que lo que se vaya a hablar sobre esa mesa no quede en papel mojado. Todos los grandes... Que sea vinculante, pero esa vinculación la tiene que establecer el Congreso Nacional. Bueno, debería, pero el tema es que yo creo que el debate tiene que trascender las instituciones actuales, porque son instituciones espurias, son instituciones que se han conformado a partir de un fraude electoral, que no solo fue a nivel presidencial, que fue a nivel de alcaldías, que fue también a nivel de diputaciones, y que no representan la voluntad popular. Por eso se hablaba de que en caso de repetir elecciones, debería ser las elecciones generales de todos los niveles. Entonces, para eso nosotros necesitamos revisar todo el proceso electoral que fue viciado y que, bueno, ya hay suficientes pruebas, lo han dicho los observadores internacionales, lo han dicho las instituciones que han tomado nota de lo que pasó en Honduras, que bueno, aquí hubo un proceso que no fue transparente, por decirlo digamos en el lenguaje más diplomático, es decir, hubo un gran fraude electoral, una usurpación de la voluntad popular, y esto no puede a nosotros decirnos como que ahora dialoguen con las instituciones que surgieron de lo que ustedes están criticando, pues sería naturalmente contradictorio. Sin embargo, el general Salvador Narrala estuvo en una de estas reuniones, y creo que don Luis Zelaya también. Usted vio el Twitter que publicó exactamente el día siguiente. Él dijo que caí en una trampa, y él a cada momento está rectificando cuando admite, y a mí me parece algo muy noble y muy loable del ingeniero Salvador Narrala, presidente electo de los hondureños, que cada vez que él va a una actividad política de esta naturaleza, dice, bueno, yo no sabía que así era la política, o algo tan mentiroso, algo tan falso como lo que me he encontrado en Honduras. O sea, no certifican ustedes la plataforma como un instrumento para diálogo. Pero de ninguna manera. Muy bien. Además que conocemos los orígenes. Esa plataforma fue creada con activistas de casa presidencial, visitando instituciones y obligando a alguna gente de sindicatos y de grupos de sociedad civil falsos para que participaran con... Usted mira la foto que publicaron de esa plataforma, es una foto de personas que
nadie conoce, no representan a ninguno. Reitero usted que debe de ser uno de los actores el presidente Hernández. Claro que sí. Sí. Claro que sí, pero... ¿Quién más? ¿A quién proponen ustedes? A nivel internacional se han hablado de muchas figuras, yo no quisiera mencionar ninguna porque me parece, bueno, que es ilusorio estar hablando de que viene Pepe Mujica y sin uno, porque me parece que debe ser Naciones Unidas con alguno de sus embajadores que tiene muchísimos de buena fe, ¿no? Sí. Que pudiera participar para garantizar que las cosas no se, no se profundicen en cuanto a esta crisis que estamos enfrentando. Yo sinceramente pienso... Porque pareciera que ustedes se han quedado como en un limbo. Estamos en un limbo. En un limbo, sí, pero esa es la impresión que tengo yo. Ellos se autoeligen, se declaran ganadores, van al estadio solos y hacen un espectáculo bochornoso mientras están gaseando al pueblo en las calles. ¿Sí? Y luego, bueno, ya a nivel internacional van a tener que dar reconocimiento porque sinceramente, como decía doña Julieta aquí, Honduras no es un país tan importante o tan... para mantenerlo en una agenda mundial, sí, para estar permanente, sí. Eso puede ser el día de las elecciones o el día que hay un magnicidio o un golpe de Estado, pero simplemente los demás van a reconocer y van a sostener las relaciones que tengan con Honduras. Casi por cansancio, pues, porque no tiene ninguna importancia para la economía mundial que Honduras tenga o no tenga democracia. Para quien tiene importancia son para los 8 o 9 millones de hondureños que estamos acá, que es a quien deben importar. Y ahí también quiero apuntar algo. Estamos solos, ¿verdad? Es posible creer o pensar que las soluciones van a venir de afuera. Eso no va a pasar así. Si no hay presión popular, no van a haber diálogos con interlocutores internacionales. Si no hay movilización y presión popular, que también es algo que yo aplaudo y felicito a los dirigentes de la alianza, tanto al coordinador general José Manuel Zelaya Rosales como a nuestro candidato electo, el ingeniero Salvador Narala, que ha dicho que aún y cuando tuviéramos un diálogo tendríamos que mantenernos en las calles para mantener la presión. Eso es muy importante que el pueblo lo sepa, que si nosotros no nos mantenemos en las calles simplemente tenemos esta jugada perdida. Sí, pero esta presencia en la calle también crea un desbalance y no hay gobernabilidad, y también la empresa privada acusa un fuerte impacto. Por doctora, ¿cómo tratar de equiparar todo esto? Bueno, la empresa privada no debería de ser un simple espectador, debería de urgir al gobierno a que se siente para resolver el problema político, porque es bien fácil echar culpas y decir, ay, estos bandoleros que andan en la calle, que destruyen, y ay, somos las víctimas. Pero también hay gente muerta. O sea que hay que verlo desde los dos lados, hay que ser correcto y justo. Ellos, como una fuerza importante, al ver sus empresas y la economía afectada, porque a todos nos afecta, esto nos afecta toditito, hasta la gente que anda buscando trabajo, porque cuando las empresas no están bien, no hacen inversiones, no se fortalecen, no se genera empleo, y entonces hay más pobreza. Entonces esto es un círculo vicioso, pero entonces por eso le decía yo, urge una salida, es urgente, porque no podemos seguir en esta ingobernabilidad, porque sí, hay ingobernabilidad. Ahorita, dígame si las funciones, si gracias a Dios no tenemos una guerra internacional, pero el ejército está en las calles. El día de la toma de posesión, yo no estaba aquí, pero hasta tanques sacaron. Eso es una ofensa si el pueblo no tiene armas, o sea el pueblo anda en las calles sin armas. A lo que más utilizan para defenderse cuando son reprimidos son piedras. Entonces, digo yo, esto tiene que buscarse una salida urgente porque a todos nos afecta y los sectores importantes tienen la responsabilidad de exigirle a los políticos, porque quienes mantenemos a todos los gobiernos son los impuestos que se generan. ¿De dónde? Pues tenemos todo el derecho, así como tiene cada hondureño también a exigir sus derechos de libertad y de todo. Los empresarios deberían decir, señor, siéntense por favor. O no solo por favor, sino que exigir a que se sienten con un mediador que podría ser, como le digo, los diálogos aquí no han resultado y no tienen credibilidad, pero es necesario buscarle una salida con un diálogo auténtico, hacer la diferencia de los diálogos que han habido y traer un mediador, no un facilitador de diálogo, a sentarse, a escuchar y cada uno
Yo sé lo que son esos diálogos, hablar y hablar bonito, y en actuación nada. Es como ese montón de comunicados, no llevan a nada. Y entonces, el único que puede presionar es el pueblo. Y yo sí estoy de acuerdo, no quiero relajo, porque no quiero que siga esta ingobernabilidad, todo nos afecta, a nosotros como empresarios también, aún a la gente humilde que vende en las calles. Entonces, pero si no hay presión, si usted mismo mencionaba ahí que ve que no hay así como apuro para el diálogo, pareciera una pérdida de tiempo, menos habría si no había presión en las calles. Entonces, el único recurso que tiene el pueblo, y que no me vayan a etiquetar como, ay, bandolera, no, es que es la realidad, hay que ser correcto y justo. Y no hay presión, pero una presión pacífica, por supuesto, ¿Y ¿verdad? cómo califica hasta ahora el papel jugado por la empresa privada? Siento que pareciera que usted no lo certifica, que no está muy de acuerdo con lo que han hecho o cómo se han participado. Creo que han manejado un perfil muy bajo. Muy bajo, pero no es el sentir y pensar del pueblo, del mundo empresarial. De hecho, hay varios empresarios, usted escuchó también a Eduardo Facusé expresarse, hemos hablado y estamos preocupados y hemos sentido que el sector privado debe pronunciarse en forma contundente y exigente, porque al final es a todos. Las decisiones del sector privado no tienen que recaer en una junta directiva, ¿verdad? Que muchos, usted sabe lo que ha pasado en los últimos años en el país, y eso lo vemos claro. La falta de institucionalidad e instituciones cooptadas, controladas, y fíjese que aquí hasta hay control de las organizaciones en el sentido de quién va a ser sus dirigentes y presidentes, y eso no le hemos puesto atención, pero resulta ya que las organizaciones tienen líderes completamente cooptados que no representan la voluntad y la opinión de su gente que representan, porque ya se perdió esa costumbre de ser un líder de una organización que consulta sus bases para tener posiciones. No consultan, ya ellos se van por su interés particular, y también los miembros que a veces con la indiferencia y el esfuerzo que hacen cada día para salir adelante en esta situación tan difícil no le ponen atención ni le exigen a sus dirigentes en cada organización. Es así, y se lo puedo decir con propiedad porque me lo autorizaron hablar. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Evangélica, da pena el papel que ha jugado el señor Solórzano, a quien yo respetaba, y se ha vuelto prácticamente como un activista más. Y da tristeza porque mucha gente creía en él. Pero le quiero decir una cosa, los pastores no están contentos con eso. San Pedro me invitaron un grupo de pastores que ya sacaron un comunicado y que no ha sido destacado, lamentablemente, y fuerte. Yo se lo voy a mandar para que vea. Ellos se llaman Confraternidad Ministerial del sector noroccidental. Son más de 1000 pastores que no están de acuerdo con lo que hace la cúpula, porque ni siquiera... Y hace poco me invitaron unos pastores también a hablar, para hablar de la situación y la preocupación que tienen del país. Y se llama Transformación Honduras. Están muy preocupados, tienen 12 años de estar organizándose porque ellos quieren participar en la vida y no están de acuerdo. Y lo digo con propiedad porque ellos me lo dijeron y porque me he reunido, yo no los conocía. Me reuní con ellos una vez en San Pedro, los de San Pedro y los de acá. Y ellos están preocupados y han sacado comunicados, pero misteriosamente esos comunicados pues no se expanden, ellos los sacan. Yo le voy a mandar, licenciado, ese de la Confraternidad Ministerial de San Pedro Sula. Entonces eso le indica a usted, así como dicen que en las Fuerzas Armadas, no sé, estarán más informados ustedes, hay gente de base que no está contenta con lo que está pasando con sus cúpulas
militares que lo que hacen, y cada vez se destruye más la institucionalidad y eso nos hace mucho daño. Está en ebullición, podríamos decir, la posibilidad de una crisis más fuerte de lo que hemos tenido. Bueno, él que anda y que Sí. anda, Sí. Ahora, o sea, y que conoce los movimientos sociales más. Gilberto, Sí. ustedes citaban aquí de que, y usted mismo lo citaba, don Gilberto, y decía que muchos países, para ellos en el mundo, no pueden estar pendientes de Honduras 2 o 3 meses de si tenemos o no tenemos presidente. Pero mire, estoy viendo la gente que viene de la ONU. Mire, aquí están. Veo también, no sé, no les conozco, pero veo que no es un perfil alto el que viene, y esto puede ocasionar también algunas dificultades. Vienen 3 expertos internacionales. Exploradores, vienen a explorar la situación, no es que vienen a mediar todavía, eso es lo que yo entendí. Ajá. Entonces ellos vienen a explorar para llevar la información. O sea, vienen a tomar nota y reunirse con la alianza No y sé, reunirse... pero este año es crítico, eso sí se lo digo, licenciado, que si este año no resolvemos, Sí. y no hay una salida rápida, ¿qué inversiones van a venir a nuestro país? Los exploradores Juan Carlos Vergara Luna, Catalina Soberanes y Marci Mersky. No sé cuál será su Yo oí en las protagonismo noticias en que ese tipo venían de a crisis. explorar. A mí Sí. me parece más preocupante que dentro de unos meses vengan los exploradores, pero del Fondo Monetario, a imponernos nuevas políticas. Digo, no sé si usted se enteró, doña Juliet, que Rocío Tábara inauguró su Ministerio de Finanzas diciendo que vamos a contratar 350 millones de dólares nuevos en deuda externa. Sí, sí lo digo. Y ya estamos, ¿usted sabe cuánto, Sí, cuán estamos más de- endeudados estamos? Por eso le digo. Más del 50% casi Sí, ya sí, del ya. Producto Interno Así Bruto. es. Eso es gravísimo. O sea, la crisis económica Y el financiera- sector productivo ya no aguantamos tantos impuestos. Eso se lo digo. Entonces, ¿qué va a generar eso? Discúlpeme crisis. que lo interrumpe. Sí, sí. Más crisis, más pobreza. ¿Por Sí. qué? Porque las empresas ya no aguantan hasta con los impuestos de inseguridad. Que ese impuesto, usted vio la tasa, usted ha visto toda la historia. El COEP tenía un representante para vigilar y era Eduardo Facusé, que renunció hace tiempos a eso porque vio que los dineros desde el gobierno anterior, antepasado, no estaban siendo utilizados para lo que se había dicho según el reglamento. Y hay tasa Y de ahí todo seguridad. el mundo se quedó callado. Y Y hay entonces, 1.5%. y hay secretividad en qué se Sí, utiliza. sí, sí. Entonces hay tanta cosa en nuestro país. Yo, mire, creo que la MASI ahorita sí va a tener un papel más preponderante ahorita, creo yo. ¿Y sabe para qué? Alguien me decía, le van a dar todo el apoyo para sacar esos casos sonados de corrupción, digo yo. No es que digo, según supe, y para calmar un poco esa ingobernabilidad, para centrar toda la Pero- atención en la MASI. Sí, pero el Ojalá que hubiera. los distractivos estilo caja china mexicanos, Ajá. Ya el pueblo tampoco los cree. ajá, sí, Estamos muy y escépticos. los desvalora el pueblo cada vez que aparecen y Así rapidito los Pero para no despreciar el tema de Naciones Pero Unidas, que creo que es sí es bueno tener a la MASI. Sí, es bueno que hayan una misión de exploradores de Naciones Unidas. Sí. Aunque no sean altos perfiles, sigue siendo Naciones Unidas una institución con un prestigio internacional, bueno, que tiene un peso específico y que sin duda puede contribuir a que la crisis tenga alguna salida. A mí me parece que en esto hacer un llamamiento a la dirección de la Alianza, que tengan mucha atención con esta visita, que presenten todas las pruebas de violaciones a derechos humanos y del fraude electoral para que pues las Naciones Unidas estén autos, aunque ya hay una oficina, un alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Sí, país, hay un que representante. fue el único resultado de todas las denuncias de las violaciones a los derechos humanos después del golpe de Estado del 2009. Entonces nos parece importante que también se le dé atención a esta misión de exploración. Además que esta gente no se engaña, esta gente sabe quién es Juan Orlando, esta gente sabe quién es el grupo en el poder, esta gente sabe cómo han accedido al poder y bueno, vamos a ver qué capacidad tienen de mediación o de encontrar soluciones. No estoy seguro si fue una nota, bueno, si la nota se difundió con amplitud. Ayer creo que un diario mexicano publicó
unas declaraciones de Juan Jiménez Mayor en que decían que no eran 60 diputados los que estaban involucrados, sino que eran 140, ¿verdad? Entre propietarios y suplentes. O sea, el escándalo, ¿qué límite tiene ahora? Ya no podría ser mayor, solo falta que diga que sean la totalidad de los diputados, no sé, o todo el Congreso Nacional. Y recordando que la primera vez que se señaló la malversación de 60 millones de dólares por 60 diputados, se dijo que uno de los encausados era Mauricio Oliva, el presidente del Congreso Nacional. Es decir, no puede ser más grave el señalamiento de corrupción en ese poder del Estado, y sin embargo el país parece, o las instituciones del país como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, que más bien ha servido para frenar estos procesos según lo dice la Maxi, pues simplemente ahí no pasa nada. Y luego, ¿cuál es el papel exactamente de la OEA con el tema político? Que planteó en determinado momento que podían repetirse las elecciones o que debían aclararse todas las situaciones de irregularidades que habían habido. Es decir, yo no sé si estamos entendiendo el papel que deben tener los organismos internacionales, pero en todo caso, yo insisto en una posición: no podemos esperar que las soluciones del país vengan de afuera. Estos solo son instrumentos que nos pueden ayudar a nosotros a encontrar alternativas una vez nos hayamos constituido como como una oposición beligerante, organizada, y que mantenga la protesta, no solo la protesta de la calle, sino también la investigación, como lo ha propuesto el Partido Libertario Fundación y la Alianza, el que se sigue escudriñando entre las instituciones del Estado y se sigue evidenciando ante propios extraños la grave crisis que nosotros tenemos. Hay un problema de conciencia nacional que todavía no está en su mejor punto. Yo creo que esa confianza que tenemos los de la Alianza porque ganamos las elecciones algunas veces nos hace olvidar de que un voto electoral no necesariamente significa una profunda conciencia de la situación de la realidad del país, y por eso hay que profundizar esos niveles de conciencia para que sean mucho mejores y de mayor calidad las acciones que nosotros tengamos contra este gobierno. Desde las 7 de la mañana no hay señal en algunos señal. Cables. Sí, a mí me están reportando que sí, desde una doctora en Derecho Constitucional me dice, doctora, desde las 7 no hay señal en el canal 13, en Cable Color. En Cable Color, que es de los más importantes. Bueno, parte de lo que ocurre, ¿verdad? Parte de lo que se da. Estoy viendo, pero estoy viendo aquí, doctora, tratando de acompañar lo que usted dice, que por ejemplo la noticia que titula Diario La Prensa y Diario El Heraldo de un millonario software pareciera que apunta a sacar los grandes escándalos y tener entretenido al gran público. Yo creo que el señor Jiménez dijo que esto empezaba hace días desde que mencionó. Lo que pasa que ha tenido obstáculos. Yo sí creo, bueno, gracias a Dios que existe la MASI, porque si no, no sabríamos de nada también. Hay que valorar eso. De acuerdo. Pero es que el pueblo debe estar consciente, ponerle atención a esos escándalos, pero no dejar de hacer la presión por lo que nos hicieron, porque mientras no vivamos aquí en democracia, difícilmente el país va a salir adelante, porque democracia no es solo ir a votar, es la consecución de todos los derechos y libertades que se deben de tener en un país realmente democrático. Y yo no sé qué ha dicho, si la CID, usted que sabe, licenciado, qué ha dicho la Comisión de la Libertad de Expresión, esta organización que siempre protege la libertad de expresión, la CID. No, está en alerta. Sí, ante este tema, porque digo yo, alguien a nivel internacional esto no se puede permitir. Si allá Erdogan y eso, no sé cómo lo logró. Están haciendo valoraciones de que hay otros países donde... Pero hay valoraciones de que en otros países ya se regulan como Turquía, las redes, ¿verdad? Como Turquía, así como China. Ajá, y que entonces Honduras está obligada a tener una regulación. Pero en Estados Unidos no se puede, no se pudo hacer. Bueno, hay mucho más respeto. Pero esto va a provocar más insatisfacción. Claro, y eso es peligroso. Y va a encontrar otras formas de comunicación y otras formas de generar y buscar Tiene toda la razón usted. Van a buscar tal vez irse a las calles, más bien. Programa del aire. Los van a mandar a las calles, ¿sabe? Sí. Bueno, pues es muy preocupante, ¿verdad?
Y ustedes que son los grandes tomadores de decisiones, aunque estén relegados por el momento, ¿qué pueden anticipar dentro de los planteamientos de soluciones a esta crisis postelectoral sin precedentes, pero que no había mostrado gubernamentalmente tanta indiferencia? Porque las crisis las hemos tenido, pero han existido... No como esta, nunca. De lo que yo tengo de vivir, no he visto. Pero se le busca salida, y a esta no le buscamos salida. Se le tiene que buscar una salida, y como le digo, la única queda entre las partes en conflicto. Si no hay esa voluntad, y no hay un mediador internacional, porque desafortunadamente aquí ya no creemos, aquí nos conocemos todos, y sabemos cómo han actuado cada persona pública en la vida, y al que ha actuado bien no lo dejan actuar, lo eliminan o no lo toman en cuenta. La conclusión es un mediador de altos... Mediación es la que se necesita. Una mediación. No se necesita facilitadores de diálogo. Ni exploradores. Explorador. Me da la impresión que esta organización, Naciones Unidas, vienen a explorar para luego mandar a alguien. Mire, hay una organización que se llama Ciudadanía Activa también. Que ahorita se han activado y que han ido incluso a hablar con el gobierno, que está Eduardo Facusté y todos. Ellos son los que han motivado a traer lo que le llaman convocantes del diálogo, pero no ese diálogo. No ese diálogo. Ellos están hablando de la mediación que debe, y están conscientes. Ayer hablé yo con Eduardo Facusté de que debe resolverse el problema político primero. Correcto. Y de ahí lo demás. Y esta resistencia que veo yo, esta casi aceptación de Manuel Zelaya y Mel Zelaya de que están luchando contra algo que puede ser difícil de superar, pero que siguen en las calles, ¿cómo lo tomamos? Bueno, podría parecer como una quijotada, ¿no? ¿Verdad? Como están enfrentando molinos de viento, pero tiene que ver ya con un planteamiento utópico, y utópico no en el sentido así idealista, sino en el sentido muy concreto de lo que necesitamos. No podemos encontrarle paliativos a la crisis o encontrar una solución, digamos, fácil a lo que estamos viviendo. Estamos frente a una dictadura, o sea, en todos los términos. Tenemos al ejército en las calles, la población está siendo asesinada, hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, hay una grave crisis económica, hay un pequeño sector económico que está siendo muy beneficiado por el presidente, hay escandalosos casos de corrupción, hay vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, tenemos todos los síntomas de un Estado secuestrado, de un Estado represivo, y para eso no pueden haber más que grandes soluciones, y las grandes soluciones se dan, uno, por la presión popular que puede haber en las calles. Es decir, yo insisto en los niveles de conciencia que deben aumentar el pueblo, los niveles de organización, y que las acciones deben de mejorar, no pueden ser pobladores poniendo llantas quemadas en las calles. O sea, eso está pero muy por bien. ejemplo, esto que vimos el viernes... Y usted vio cómo lo atacaron en los medios de comunicación de tradicionales. Pero aún así... No, es positivo. Ahí pero aún así el vídeo es evidente. Un Salvador Narrala relajado. Sí, pero para eso es que van a censurar las redes, porque eso no circuló por los medios de comunicación masivos tradicionales, digamos. Ajá, eso circula aquí en Canal 13, que usted mismo está siendo censurado en este momento. Y eso circula por las redes, y en un futuro eso en las redes también va a estar censurado. Esto nosotros lo hemos tomado de las redes, de las mismas transmisiones que ha hecho el ingeniero Salvador Narrala. Así es, que tiene más audiencia que muchos foros de televisión. En los medios tradicionales del país tiene usted toda la razón, esto no salió. No, y lo que salió primero fueron las declaraciones del cardenal, que se presenta como una autoridad moral en la sociedad, y lo que hace es descalificar la presencia del pueblo que exige democracia. Es decir, sobre todo en esta semana que se celebra el Día de la Virgen, toda una manipulación de la opinión pública en contra de la oposición política, que es mayoritaria, que ya demostró 2 veces ser mayoritaria, y que cada vez se suman más sectores en contra de ese pequeño grupo oligárquico que defiende el cardenal. Pero esto sí lo van a ustedes a ponderar, lo van a defender y lo van a tener y no solamente lo de vamos esa manera lo vamos a repetir, porque ahí está, mire, ¿cuáles armas? Ahí están, son demostraciones cívicas, ciudadanas, de la voluntad que tenemos del cambio, de que se respete nuestra opinión,
de que se respete el voto, de que haya democracia en Honduras. Eso es lo que el pueblo está expresando. ¿Cuáles marchas pagadas? La gente grita, yo vine porque quise, ¿no? A mí no me pagaron. Y es cierto, la gente va a esas movilizaciones con toda voluntad, con toda gana de ser escuchado y de mantener la presión, y así nos vamos a mantener, pero que estas, tengan en cuenta que estas acciones van a crecer de ritmo y van a crecer de nivel. Sí, don Gilberto, muy agradecido por habernos acompañado esta mañana. No, un gran placer, Neri. Más bien una disculpa porque le había quedado mal después de las elecciones. No, pero ya se nos reivindicó, sí. ya estuvo, ya no, y además un honor haber compartido con sí. doña Juliet Handel, que es toda sí. una referente de honestidad sí. y de empresaria correcta en el país, y además también con el amigo Carlos del CID, que ya se tuvo que retirar, pero que sí. también ha sido un baluarte de la defensa de los derechos humanos. Sí, muy agradecido por sus aportes también y que haya apartado este tiempito para nosotros. Doña Juliet, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, aquí nos venimos a desahogar. Sí. Lástima que, aunque no nos escuchó toda la gente, pero sí. como decía, por esa, qué tristeza eso, sí. ¿verdad? Pero hay que comentarlo, bueno, pero siempre hay quienes escuchan. En la ventaja tenemos sí. Otros escenarios en repeticiones, y no, también y tenemos el Facebook, y bueno, escuchado, su programa, por eso precisamente lo censuraron, o a saber con qué excusa, a ver qué explicación les dan a ustedes. ¿Ustedes piden explicación cuando esto sucede? No hay explicación. No hay explicación. Aquí, el régimen no da explicación. No, es que los sistemas de cable se manejan en forma autoritaria. El sistema de cable quita, pone y hace lo que quiere. Y Conatel observa, mira y creo yo que aplaude, porque hasta ahora no hemos visto ningún reclamo que haga Conatel a empresas de cable que tenga éxito. Sí, no hay. Casi Conatel existe para decir este medio va a ser cerrado. Ahí existe Conatel. Sí. Pero eso no es positivo para regular nada. El espectro y mantenerlo gobernado a través de sistema de cables, etcétera, etcétera, no vemos con esto. Bueno, pero valga el comentario entonces como una protesta, ¿verdad? Sí, claro, estamos haciendo una protesta también, ¿verdad? Nos estamos uniendo a esta protesta. Bueno. Gracias, doña Juliet, gracias, don Gilberto, muy amables por habernos acompañado. Repetición hoy a las 10 de la noche, y aunque hayamos salido del aire en algunos sistemas de cable, nuestro programa está permanentemente a partir de este momento en el aire, y usted puede acceder al mismo a través de las redes sociales y a través del sistema Facebook. Buen día a todos, buenas noches, muchas gracias. Durante muchos años, Bantrap ha apoyado y fortalecido las empresas de muchos hombres y mujeres como tú, ofreciendo productos financieros para inversión, producción y capital de trabajo, en condiciones atractivas y atención personalizada. Somos tu banco de oportunidades, por eso luchamos juntos por el futuro de tu empresa. Estamos cerca de ti. Banco de los Trabajadores, creando oportunidades para ti. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. En Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.684 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania,
a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contigo al centro de día de Injupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310, www.vicasaHonduras.com. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca